Muy bien. Damos la bienvenida a este nuevo seminario del ciclo de igualdad que se organiza en la Escuela de Relaciones Laborales junto a un grupo importante de personas, instituciones y entidades que colaboran y aportan su trabajo y sus conocimientos y también sus contactos, que son muy importantes para poder tener unas buenas mesas redondas. Hoy el tema es el de teletrabajo, un tema muy actual. Ya lo habíamos tocado el año pasado y el anterior, y con toda probabilidad lo vamos a tocar el año que viene. ¿Por qué? Porque es un tema bueno, pues de hoy en día y un tema que se tiene que redondear todavía mucho para que bueno, pues entre dentro de unos cauces de normalidad. Hoy en lo que es este seminario, la moderación estará a cargo de María Antonia Araque. María Antonia Araque es la presidenta del Fórum Feminista de Madrid, que también está aquí en el ciclo de seminarios desde el primer año. Y agradecemos muchísimo su trabajo, el de María Antonia, y también el del Fórum que está ahí detrás. Ella presentará a Macarena, a Susana y también a Magali, que saben muchísimo de esta materia y seguro que al final tendremos un balance, eso está casi al 100% asegurado, un balance muy positivo y muy constructivo del seminario. No robo más tiempo y cedo la palabra a María Antonia para que lleve a cabo la moderación y presentación. Y por cierto, muchísimas gracias, lo decimos todos los días, pero muchísimas gracias a todas las personas que se conectan desde fuera de Madrid. En los saludos lo vemos, hoy desde Sevilla, desde otros sitios de España, también de América. Hasta luego. Muchas gracias, Jorge. Un saludo también en nombre del Fórum Feminista de Madrid a todas las personas que están conectadas, tanto en directo como posteriormente que puedan ver esta sesión en diferido. Un agradecimiento a la Escuela de Relaciones Laborales por el impulso a estos seminarios y también a las tres ponentes que nos acompañan esta tarde y que nos van a dar una visión desde diferentes puntos de vista sobre el fenómeno del teletrabajo, que como bien ha dicho Jorge, da todavía mucho juego para considerar y para evaluar desde una perspectiva crítica y con una perspectiva feminista también. Desde la irrupción del COVID en 2020, más de 3 millones de personas se han visto obligadas a desempeñar su trabajo en la modalidad de teletrabajo o trabajo remoto, lo cual supone 4 veces más que en 2019. Una modalidad de trabajo en la que hubo que adoptar por decreto, que ha permitido que la actividad se mantuviese en España en unas circunstancias excepcionales, pero que es cierto que también tiene sus luces y sombras y que es necesario que se aborden de manera multidisciplinar. En ocasiones es una modalidad de trabajo muy deseada, pero también es cierto que establece un debilitamiento de las relaciones laborales y en concreto para las mujeres es una pequeña trampa o una gran trampa que sin haberse resuelto la división sexual del trabajo supone pues, una vuelta al hogar y una sobrecarga de trabajo doméstico y de trabajo de cuidados, además de otro tipo de las labores propiamente dichas de prestación laboral. Por ello, efectivamente, pues, ya no solo para tener una perspectiva analítica, sino también para poder llevar a cabo el ejercicio de los derechos que se han establecido mediante decreto a través del diálogo social tripartito, pues todas estas sesiones y estos análisis que se desarrollan en sesiones como la de hoy son inmensamente interesantes y necesarios. Y sin entretenerme más, os voy a ir presentando a las tres ponentes. En primer lugar, nuestra primera ponente es Esperanza Macarena Sierra Benítez. Ella es profesora titular de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social en la Universidad de Sevilla. Ha recibido en 2011 el premio Accessit de Investigación de la Junta de Andalucía por su obra El contenido de la relación laboral en el teletrabajo. También es ponente en congresos y encuentros a nivel internacional en multitud de países. Asimismo, también
ha llevado a cabo una estancia de investigación en la Universidad de Bolonia y otras universidades de Bérgamo y en Oporto, y es miembro internacional de la Academia Brasileña de Derecho del Trabajo, además de cofundadora y secretaria de la Asociación de Mujeres Laboralistas de Andalucía. Entre otros proyectos de investigación, también desarrolla labor investigadora en materia de seguridad social internacional y comunitaria, así como de protección social y coordinación de sistemas de seguridad social en la Unión Europea y en Iberoamérica. No me extiendo más porque el currículum es muy extenso y sin más te cedo la palabra. Esperanza, muchas gracias. Muchas gracias, María Antonia Araque. Muchísimas gracias a todos. Mi agradecimiento al director de este cuarto ciclo, Jorge Torrén, y a la coordinadora Eva Arrué, y por supuesto a la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid. Una labor que están realizando el cuarto ciclo, que es necesario, puntual, actual y que tiene que continuará probablemente, continuará el año siguiente y los sucesivos, mientras que la cuestión de género siga siendo, ocupando el papel que, o deba de ocupar el papel que realmente tiene que tener la sociedad y acabar con la desigualdad y las trabas que existen. También quiero agradecer a la moderadora, María Antonia Araque, pues que modere este panel, y en fin, al resto de las ponentes, a Gali, a Susana y por supuesto a todos los que estáis allí, en vuestras casas, en vuestro trabajo, en la universidad. Agradeceros que tengáis esa presencia virtual y deseosa que el venidero pues sea una presencia real donde podamos debatir personalmente estas cuestiones. Mi intervención en este seminario pues, consiste en dar una visión general de la igualdad de género y teletrabajo. Bien, yo voy a hablar de datos para llegar a la conclusión que el tema de género y de teletrabajo es un tema de educación y un tema de formación. Un tema que es necesario acabar con los roles que existen en la sociedad, y necesitamos formación y formación. ¿Por qué? Pues porque ya, por ejemplo, en España creo y considero que tenemos, en materia de teletrabajo, tenemos una legislación que es garantista. De hecho, en materia de género, la propia ley del trabajo a distancia recientemente publicada, configurada como ley, pues las menciones al género pues se remite a otras regulaciones. Simplemente pues hace referencia a la necesidad de que los roles se tengan que Bien, voy a hacer una visión general del teletrabajo en Latinoamérica, después en la Unión Europea, para posteriormente pasar a España. Pero entre teletrabajo y todo este tipo de datos, voy a hacer una pequeña también referencia a los datos en cuanto a la presencia de la digitalización del trabajo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el teletrabajo está implantado en nuestra sociedad, el teletrabajo el trabajo es cada vez más digital. Y quizá la digitalización del trabajo venga también a través del teletrabajo. Actualmente estamos conviviendo en una sociedad, perdón, pero voy a poner el cronómetro, que eso sí que es importante, se me olvidó. Actualmente vivimos una sociedad en que está conviviendo la sociedad industrial y la sociedad digital, en que estamos viviendo el mundo del trabajo industrial y el mundo del trabajo digital. Y entonces, pues hay una confluencia de trabajo donde se están ocasionando muchísimos desequilibrios, desigualdades, brechas, que creo yo que es como consecuencia de estos cambios ante una nueva era. Teletrabajo en Latinoamérica. Pues es importante hablar que en América Latina 23 millones de personas trabajaron desde casa durante la pandemia de la COVID-19. Entre el 20 y el 30% de los asalariados lo hicieron desde sus domicilios. Antes de la pandemia, pues el porcentaje era inferior al 3%. Esto es un informe publicado de la OIT en julio de este mismo año. ¿Quién se benefició del teletrabajo en la época de la pandemia? Pues aquellos que eran trabajadores asalariados, trabajos formales, con alto nivel educativo, con ocupaciones profesionales gerenciales y administrativas, y por supuesto un acceso a las tecnologías necesarias para realizar estas tareas. ¿Quiénes salió perjudicados? Como siempre, pues todos aquellos trabajos informales, jóvenes, personas de baja sin cualificación y
son los que experimentaron las mayores pérdidas de empleo y de horas trabajadas. Antes de la pandemia, pues existía el trabajo desde el domicilio, pero abarcaba principalmente a trabajadores por cuenta. Ya hoy en día, pues eso, digamos que se ha estabilizado un poquito. Bien, con respecto a América Latina, se ha elaborado un informe de la OIT en junio de 2021 que habla de los desafíos y oportunidades del teletrabajo en América Latina y el Caribe, y hablan de esa dimensión de género y teletrabajo. Y entonces llegan a cabo pues, la premisa que ya adelantaba María Antonia Araque, que la dimensión de género adquiere particular relevancia en esta forma de trabajo. ¿Por qué? Porque si bien el teletrabajo puede otorgar a las mujeres mayores posibilidades de trabajar para el mercado, pues también, sin duda alguna, como dice este documento, puede exacerbar la tensión entre el uso del tiempo destinado a estas actividades y el destinado a las responsabilidades del hogar y de cuidado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Pues que el cuidado sigue siendo una tarea propia, característica de las mujeres. Las mujeres, pues en el siglo XX logramos salir del trabajo y el siglo XXI nos vuelve, perdón, logramos salir de la casa, del domicilio, y el siglo XXI, la digitalización, el teletrabajo, las circunstancias, pues nos retornan al trabajo, pero esta vez con una doble responsabilidad, la responsabilidad de cuidado y además las responsabilidades profesionales que hay que compaginar. Por lo tanto, en el contexto de la emergencia sanitaria, esta situación ha sido aún más crítica frente al cierre de los establecimientos educativos y de los espacios de cuidado. Todo esto, que es obvio, es algo que también lo hemos sufrido en esta parte en el otro charco, hablando coloquialmente, en la Unión Europea. ¿Qué es lo que nos dice la OIT? Pues que de cara a la situación post-pandemia es necesario, se requiere un conjunto integral y articulado de medidas que contribuyan a la inserción y permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo, y para ello hay que tener en cuenta que ese trabajo lo está realizando en el domicilio. Se habla de una serie de medidas que hay que adoptar, que aquí en la Unión Europea pues son conocidas, como por ejemplo la adopción de políticas que favorezcan una distribución equitativa de las tareas del hogar, políticas de promoción en las empresas que incluyan a los teletrabajadores, la necesidad de dotar de que la existencia de servicios públicos de cuidado de alta cobertura, y la consideración de la perspectiva de género en los programas públicos y los provistos también por las empresas en materia de capacitación y entrenamiento en tecnologías digitales. Bien, una vez que ya simplemente esto se da estos datos para ver que las labores de cuidado no entiende de fronteras, es algo que los dos mundos, tanto en uno como en el otro lado del charco, pues digamos que son tareas eminentemente femeninas. Y bien, ya anteriormente he mencionado que el teletrabajo también está a muchas mujeres, a muchas personas que están llevando a cabo el teletrabajo, pues el teletrabajo se está especializando y se está dirigiendo hacia el tema de la digitalización. Entonces, aquí sí encontramos unos indicadores de género de la sociedad de la información, facilitado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad de marzo de 2021, donde nos dice algo muy importante. En España y en Europa, perviven estereotipos de género vinculados a los roles tradicionales atribuidos a los hombres y mujeres, y la pandemia los ha trasladado también al ámbito digital. Entonces, pues, el observatorio revisa la situación de transición digital en nuestro país en clave de género y lo pone en el contexto con el resto de los miembros de la Unión Europea, y un año después del inicio de la pandemia. Esta revisión del fenómeno de la digitalización nos constata que, a pesar de que España sube posiciones en el ranking europeo de la equidad, la brecha de género persiste en la red, especialmente cuando observamos los tipos de usos de Internet o el nivel de formación de las mujeres en habilidades digitales y en disciplinas de las denominadas STEM, es decir, aquellas funciones, aquella formación o conocimiento en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La pandemia ha evidenciado
que el mundo de los cuidados, vuelvo a repetir, sigue siendo femenino. Y por lo tanto hay que impulsar las necesidades de nuevas vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aquí, a pesar de digamos que sigue habiendo una brecha digital importante entre hombres y mujeres, se ha experimentado en la brecha entre jóvenes que está disminuyendo. Cada vez son más las mujeres jóvenes que están accediendo a los conocimientos en esta disciplina, tanto en ciencia, tecnología, ingeniería como en matemáticas. Y esa es la parte positiva, es que las brechas tradicionales de frecuencia, de uso y habilidades digitales se ha reducido en España de manera significativa en el último año, especialmente entre la población más joven y aquí en particular las mujeres y más jóvenes. Bien, por lo tanto, el cuidado es una tarea femenina. Esto es algo que también se refleja en datos estadísticos en la Unión Europea y a pesar de sus ventajas, del aumento de la productividad, unas modalidades de trabajo más flexibles y una mayor autonomía que favorece la inserción de la mujer en el trabajo, pues el teletrabajo puede influir negativamente en la vida profesional y privada de las personas. Y aquí hay unos aspectos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la carga excesiva de trabajo, jornadas laborales más largas y periodos insuficientes de descanso. En este sentido, pues en España, pues, por ejemplo, se ha regulado el derecho de desconexión y este tipo de regulación pues, puede favorecer que, digamos, estos inconvenientes pues, vayan desapareciendo. Existen dos dictámenes del Comité Económico y Social Europeo, uno que trata sobre retos del teletrabajo y otro sobre teletrabajo e igualdad de género, que afirman lo que estoy diciendo, afirma que las mujeres tienen más probabilidades de sufrir aspectos negativos del teletrabajo a practicarlo en mayor medida y tener que compaginarlo con las tareas domésticas. En este sentido, sí hay una serie de recomendaciones que realiza el comité que insta a los Estados miembros a que apliquen de manera rápida y eficiente la directiva sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Y aquí me quiero detener un poquito porque hace llamamiento a favor de un pacto europeo en materia de cuidado, haciendo hincapié en que la disponibilidad, accesibilidad de la infraestructura y los servicios de cuidado para niños, personas con necesidades especiales y ancianos son también un requisito previo fundamental para la igualdad de género en el teletrabajo. Sería muy importante que llegáramos a este pacto europeo en materia de cuidado. Bien, en definitiva, también, si ya nos vamos a los datos aportados en España en concreto, aquí sí tomamos como referencia también de nuevo los indicadores del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, que la denominada OMSI, son datos muy recientes de septiembre de este año. Entonces aquí nos da unos porcentajes que son bastante reveladores de lo que estamos hablando, porque nos dice que en materia de porcentaje de personas ocupadas que trabajaron desde el domicilio particular habitualmente, pues como ya ha adelantado María Antonia Araque, pues los datos son bastante importantes, no los voy a repetir, pero sí hay que decir algo nuevo en este aspecto. Y es que la relajación progresiva del confinamiento ha conllevado una reducción significativa del teletrabajo habitual, hasta situarse en el 9,4% en el segundo trimestre de 2021. Pero este valor todavía dobla al existente antes del confinamiento. Aquí, bueno, pues nos podemos hacer muchas preguntas, porque a qué se debe, digamos, la reducción del teletrabajo. Pues hay muchos factores, quizá pueda quedar para el tema del debate, y en fin, lo dejo ahí. Otro porcentaje importante es el que aporta el de personas ocupadas que trabajaron desde el domicilio particular ocasionalmente. Es decir, cuando hablamos de teletrabajo habitual, en esta encuesta se tiene en cuenta que se teletrabaja más de la mitad del tiempo habitual del trabajo, o teletrabajo habitual es teletrabajar, el ocasional, el teletrabajo ocasional se entiende como tal el teletrabajar menos de la mitad de los días que se trabaje. Y entonces los porcentajes
en este sentido, en el teletrabajo ocasional se ha ido incrementando, como es obvio, durante la pandemia, y se ha estabilizado en torno al 5,3% de los ocupantes. Desde un 2,9% que había antes del periodo de la pandemia. Bien. También aquí habría que hablar de los datos importantes ya con respecto al tema de género. Sí, porcentaje de personas ocupadas que trabajaron desde el domicilio particular por género. Es decir, respecto a la brecha de género, sigue la tendencia detectada en las anteriores mediciones. La adopción del teletrabajo es superior entre las mujeres que entre los hombres. En el segundo trimestre de 2021, el 10% de las mujeres teletrabajaron habitualmente frente al 8,9% entre los hombres. Este patrón también se repite en el teletrabajo ocasional de un 5,3% frente a un 5,2% en los hombres. La diferencia es poca, pero siguen siendo las mujeres las que acuden a este recurso. Bien, por comunidades, pues por comunidades, en casi todas las comunidades autónomas el teletrabajo de forma habitual es más común entre las mujeres que entre los hombres. No voy a dar datos, pero en fin, donde más teletrabajadores hay es en Madrid, en Cataluña, y la que menos, Ceuta, Navarra, Extremadura y el País Vasco. Como conclusión, pues en relación al género, la adopción del teletrabajo es mayor en las mujeres que en los hombres, pero fíjense bien, menos en Cataluña, Navarra y Ceuta. En Cataluña, Navarra y Ceuta la proporción de hombres es mayor a la de mujeres. Habría que analizar las circunstancias de por qué hay más hombres que mujeres. No me ha dado tiempo a analizarlas, puedo entender por qué, algunas intuiciones que uno pueda tener, pero no tengo una evidencia científica. Y ya, pues prácticamente para finalizar con la regulación del teletrabajo en España, lo digo porque me quedan todavía 5 minutos, pero prefiero dejarlo para el debate. Lo que sí quiero decir, lo que dije al principio, la regulación del teletrabajo y género en España, teletrabajo y género, que actualmente el teletrabajo está regulado en la ley 10/2021 del 9 de julio, no hay, digamos, la nueva ley del trabajo a distancia no ha aportado mucho en cuanto a regulación propiamente dicha, porque ya contamos con normas, bien el Estatuto de los Trabajadores o bien normas específicas, por ejemplo, a modo de ejemplo, enuncio o cito el Real Decreto 6/2019 de garantía de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo, etcétera, etcétera, que introdujo un verdadero derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, a contemplar la posibilidad de que la persona trabajadora pudiera optar hacia, como medida de conciliación, podría optar a llevar a cabo la actividad a distancia. Bien, simplemente se hace una mención en el capítulo 2 a la necesidad de evitar la perpetuación de roles de género y de fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el teletrabajo. Por lo tanto, esto evidencia lo que dije al principio de mi presentación, que tenemos una norma garantista, que los problemas son comunes en todo el mundo, y ya hay la diferencia hay entre si las brechas son más grandes o menos, hay más diferencia o no hay menos diferencia entre brechas, y que tenemos una normativa garantista, pero que necesitamos una educación, una formación en la sociedad. Por lo tanto, ya el trabajo corresponde a todos nosotros que formamos parte de la sociedad, a la sociología y también, ojo, a los filósofos. Vale, con esto acabo y muchísimas gracias. Digo los filósofos en cuanto a los roles que cada uno asumamos, en cuanto a la adaptación que necesitamos tener las personas individualmente y como grupo a las nuevas realidades, porque hay nuevas realidades. Estamos en la industria 4.0, pero la condición humana sigue siendo igual, sigue habiendo diferencia entre hombres y mujeres y los roles no cambian. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Esperanza. No he advertido en la primera parte de que las personas que estén siguiendo la conferencia
pueden hacer las preguntas por el chat y a posteriori, ahora intervendrán las otras dos ponentes y a posteriori podemos abrir el debate. Muy interesante lo que has mencionado en general, pero el Pacto Europeo en materia de cuidados es un elemento, yo creo que al que hay que referirse, porque es lo que, bueno, entre otras cosas, aunque la legislación sea garantista, pero es verdad que está en manos muchas veces de la negociación colectiva y ahí hay muchas diferencias. Muy bien, muchas gracias, Esperanza. A continuación va a intervenir Magali Til. Magali es experta en género, derechos humanos y cooperación internacional al desarrollo, materias en las que ha cursado másteres. Ella es doctora en estudios europeos por la UNED, con una tesis sobre el marco político y jurídico de la Unión Europea en materia de lucha contra la violencia de género desde una perspectiva feminista. Después de años de trabajo en el sector de las ONG y alguna incursión en el sector académico, desde 2012 lleva trabajando como consultora internacional. Ha realizado trabajos de investigación, formación y asistencia técnica en materia de igualdad entre mujeres y hombres y lucha contra la violencia de género para gobiernos de países en vías de desarrollo, agencias de Naciones Unidas, agencias de cooperación internacional y numerosas ONG españolas e internacionales. También realiza evaluaciones de proyectos y análisis de género de políticas públicas. En este seminario nos va a presentar los resultados de un estudio diagnóstico de género del teletrabajo que ha realizado a finales de 2020 para el Fórum de Política Feminista. El estudio se titula Estudios sobre el impacto de género del teletrabajo a raíz del COVID-19. Cuando quieras, Magali, tienes la palabra. Muchas gracias. Hola María Antonia, compañeras de seminario número 10, sí, leo bien el programa, Esperanza y Susana, buenos días a todas y a todos. Y muchas gracias a los organizadores de este ciclo de seminarios por la invitación que se me ha cursado. Es que quería preguntar si se me escucha bien el volumen. Sí, correcto. Sí, fenomenal. Yo te oigo bien, espero que todos estén bien. Genial, pues entonces tengo una pequeña presentación, también quería ver si se ve correctamente mi pantalla. Perfecto. Pues entonces voy a proceder a la presentación de los resultados de este estudio sobre el impacto de género del teletrabajo a raíz del COVID que se realizó pues en el año 2020, a finales del año 2020, y que por lo tanto pues no contempla la situación actual, ¿no? Los datos fueron recogidos y analizados a finales de 2020. Es un estudio que se ha realizado para el Fórum de Política Feminista, del cual soy socia, y pues es un estudio que intentó responder a una necesidad que se había sentido dentro de la organización en cuanto a sensaciones o percepciones que se tenía a veces contradictorias del teletrabajo o del impacto del teletrabajo en las mujeres y en las relaciones de género. Acababa de salir la encuesta del CIS sobre los efectos y las consecuencias del COVID, encuesta en la cual pues, se abordaron algunos datos sobre el teletrabajo y donde se señalaba que el 28,4% de mujeres se encontraban o se declaraban muy satisfechas con el teletrabajo frente a un 24,5% de hombres. A un 62,7% de mujeres frente a un 62,6%, bueno, un porcentaje muy parecido en realidad, de hombres les gustaría teletrabajar después de la pandemia, según esta encuesta del CIS, que fue, si no me equivoco, que salió pues no sé si en verano de 2020 o algo así. Y además salió en los medios de comunicación, se dieron bastante visibilidad en los medios. Yo me acuerdo de un artículo que salió en El País y que me llamó bastante la atención, pues los resultados sobre el aspecto de teletrabajo en concreto, ¿no? Las mujeres
se declaraban, sin embargo, un poquito más perjudicadas en cuanto a cansancio, dificultad para concentrarse o para compaginar responsabilidades familiares con el teletrabajo. Y es para ahondar en esta realidad que se emprendió este estudio, que siguió una metodología pues mixta, una metodología a la vez cuantitativa y cualitativa. Se hizo una encuesta a 106 personas de distintos territorios del Estado. El contacto se hizo a través de las organizaciones territoriales del Fórum de Política Feminista, por lo tanto podemos considerar que las mujeres, principalmente mujeres a las que se les envió la encuesta y que contestaron a la misma, podemos decir que son mujeres por lo menos en contacto con el feminismo, y por ende mujeres que consideramos sensibles a la cuestión de igualdad, de corresponsabilidad y demás. Por lo tanto, puede haber un pequeño sesgo incluso que, a favor de mujeres que tienen una conciencia de las desigualdades que se puedan derivar al teletrabajo. De esta encuesta se seleccionaron un número de personas, se invitó a 20 personas a realizar entrevistas en profundidad y finalmente se pudo obtener 8 entrevistas en profundidad que duraron entre 1 hora, hora y media, 2 horas. Es por lo tanto una muestra no muy amplia, pero que sí podemos considerar, aunque no tiene pretensiones de representatividad demográfica, ¿vale? No es una encuesta del CIS, evidentemente, tampoco teníamos los mismos recursos, queríamos más bien ahondar de manera más cualitativa, y por eso se realizaron estas entrevistas, en las razones que podían llevar a esta aparente contradicción que podíamos haber identificado en los resultados del CIS, pero que no siempre se reflejaron en los medios de comunicación. Un poco el mensaje que se lanzaba es que había más mujeres que estaban a favor de mantener el teletrabajo como modalidad de trabajo, ¿no? No podemos sacar conclusiones de comparación por sexo, pero sí voy a señalar la respuesta de los hombres, no tanto por compararlo, porque tenemos 20 hombres frente a 86 mujeres, pero para ver un poco la tendencia que puede haber en los hombres de la muestra. Ahí tenemos unas descripciones de la muestra por edad y por sexo. No me voy a explayar sobre esto porque lo que nos interesa son los resultados. También ver que ahí tenemos una cierta representatividad tanto de mujeres que no tienen hijos como de mujeres que tienen 1, 2 o 3, incluso más. Había una mujer que tenía más hijos. Vemos también que casi la mitad seguían teletrabajando a finales de 2020. Inicialmente la muestra buscaba personas que habían estado teletrabajando a raíz del COVID. Algunas seguían, como lo veis, 47%, seguían trabajando toda su jornada laboral y un 22% seguía trabajando parcialmente desde su casa. Un 29% de mujeres había dejado de teletrabajar antes de finales de 2020. La situación de empleo, el 39% eran asalariadas, un 48% eran funcionarias o asalariadas en el sector público y el 8% eran autónomas, un 5% estaba en situación de desempleo y ninguna en situación de ERTE. El salario neto mensual de la muestra, para más de una mujer de cada 4, tenían un sueldo menor de 1.200 euros mensuales netos. Y podéis ver que había un porcentaje de menos de un 20% que tenía un salario neto mayor de 2.200 euros mensuales. Los tipos de hogar también eran bastante diversos. Algunas vivían con su pareja o cónyuge de sexo masculino. También teníamos algunas que vivían con sus hijos propios o bajo custodia y con la pareja.
otras que solamente vivían con, pues veis ahí el porcentaje un poco de tipos de hogares en las que vivían las mujeres encuestadas. No me voy a explayar sobre esto, voy directamente a los resultados de este estudio. Lo que hemos visto que en el impacto del teletrabajo en el trabajo remunerado, pues la sensación que tenían las mujeres, un 73% de las mujeres encuestadas y un 70% de los hombres, era de aumento del tiempo de trabajo remunerado. Y eso es bastante preocupante porque pues en algunos casos se vio en las entrevistas personales que incluso saltándose los descansos obligatorios. Es decir, que pues no siempre existen métodos de vigilancia del tiempo de trabajo y por lo tanto pues, mujeres que contando las horas que estaban trabajando a distancia pues constataban un aumento sustancial del tiempo de trabajo. Un aumento del volumen de trabajo con un 58%, casi un 60% de las mujeres declaraban haber constatado un aumento de su volumen de trabajo frente a un 70% de los hombres. Ahí pues puede también ahí empezar, hay un pequeño indicio también de la capacidad de concentración o digamos hay 73% de aumento del tiempo, pero 58% del volumen de trabajo. Es decir, que a lo mejor la productividad del trabajo durante el tiempo de aumento no es tal como se espera, ¿no? Ahí ya tenemos una primera señal de los problemas de conciliación que pueda haber en el teletrabajo. Un 42% de mujeres se declaraban bastante o mucho más satisfechas con los resultados de su trabajo. Un 10% de las mujeres consideraban, que es una de cada 10, consideraba que su trabajo había sido menos valorado en teletrabajo por parte de superiores o clientes. Y un 80% de la muestra declaraba que las relaciones con los compañeros de trabajo seguían siendo iguales. Paso a lo que es el aumento del tiempo invertido. Bueno, todavía el impacto en el trabajo remunerado, se constata pues un aumento del tiempo invertido que va parejo con la merma de capacidad de concentración por temas de compaginación con las tareas domésticas, ¿no? Para casi un 20% de las mujeres y un 40% de los hombres nunca habían sentido que se había degradado su capacidad de concentración. Es decir, que ya vemos un primer indicio, pues algunas dicen que nunca habían sentido una merma de esta capacidad de concentración. Pero solamente es un 20% comparado con un 40% de hombres, frente a un 54% de mujeres que la habían sentido a veces, un 18% que la habían sentido la mayor parte del tiempo y un 5,81% de mujeres que declaran haber sentido que siempre el teletrabajo había acarreado una merma en su capacidad de concentración. Un 58% de las mujeres consideraban que las responsabilidades familiares les habían impedido dedicar el tiempo que deberían haber destinado a su tiempo de trabajo profesional, remunerado, y un 2,33% frente a 0% de hombres lo habían sentido, lo habían experimentado siempre. Por lo tanto, podemos decir que el teletrabajo no solamente ha supuesto un aumento del tiempo dedicado al trabajo profesional, sino que ha llevado parejo una disminución de su capacidad de concentración y un incremento de la sensación de no poder dedicarle el tiempo requerido debido a las responsabilidades familiares. Estos efectos negativos han sido más frecuentes y más agudos en mujeres que en hombres. ¿Y qué hemos podido constatar en las entrevistas personales? Que en la mayoría de los casos se han difuminado los horarios laborales,
siendo cada vez mayor la exigencia de disponibilidad de las mujeres en situación de teletrabajo. Incluso cuando no existen sistemas de control remoto de la actividad, porque en algunas empresas sí se establecieron estos sistemas, las personas han sentido la necesidad de demostrar con mayor dedicación y mejores resultados que aún estando en casa, sobre todo teniendo en cuenta que saben que por su rol tradicional, pues el empleador o la empleadora sospecha que no está al 100% dedicado a su trabajo profesional, pues sus obligaciones familiares les podían distraer, ¿no? Entonces tenían esa sensación de tener que demostrar más que cuando están en la oficina. Y eso es una sensación que hemos podido observar en casi todos los testimonios de mujeres que han teletrabajado. En materia de impacto sobre el trabajo no remunerado de cuidado, se ha constatado un aumento del tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, bastante o mucho en 52% de los casos de mujeres, mucho en 10%, y algunas, un 23% de mujeres consideran que el teletrabajo no ha aumentado el tiempo dedicado a su trabajo doméstico. Este dato tendremos que analizarlo de forma crítica porque las mujeres tienden, y eso se ha podido constatar comparando las respuestas que habían dado las encuestas con las respuestas que dieron en las entrevistas, muchas veces minimizan el aumento de este trabajo que han dedicado, de este tiempo que han dedicado al trabajo no remunerado de cuidado. Y es en el marco de la misma entrevista que de repente empezaban a tomar conciencia de los impactos negativos, no solamente en términos de inversión de trabajo de cuidado, pero también en su salud física, en su salud mental, en el tiempo de ocio que tenían. Constatamos un aumento mayor para mujeres que hombres respecto de todas las tareas reproductivas, salvo en el cuidado de hijos, donde, porque se había desglosado, se había detallado las distintas tareas de cuidado, y solamente en el cuidado de hijos encontramos más hombres que mujeres, porcentualmente, que habían aumentado el tiempo dedicado al cuidado de hijos. Para las demás tareas, el aumento ha sido más significativo para las mujeres, tanto en limpieza de la casa, que es la primera tarea, la cocina, un 70%, el cuidado de personas dependientes, el 22%, y otras actividades de cuidado, donde a lo mejor podríamos haber dicho ahí el jardín, las cosas más de intendencia de la casa, que tradicionalmente son más ocupadas por hombres, incluso hay otras actividades de cuidado, pues hay más mujeres que declaran este aumento de tiempo dedicado al trabajo no remunerado. Por lo tanto, vemos que este aumento no podría haber supuesto una contratación de ayuda externa, pero al contrario, lo que hemos constatado es que hay más hogares que han prescindido de esta ayuda que los que hayan contratado una nueva ayuda. Solamente un 3,77% habían contratado una ayuda a raíz de este aumento y un 6,98% habían prescindido, a pesar de que su situación económica se había mejorado, es decir, que no era una cuestión económica. En las entrevistas personales vimos que las mujeres descartan la posibilidad de contratar esta ayuda porque como están en casa, asumen este trabajo, este incremento de trabajo, porque claro, si estamos todos en casa, pues la casa se ensucia más rápido, si no vamos a comer fuera, pues hay que cocinar más, por lo tanto existe este aumento de trabajo, pero no sienten este aumento de trabajo, pero no están dispuestas a contratar esta ayuda porque reconocen que les daría como corte o vergüenza estando en casa, ¿no? Si estoy yo, pues ¿por qué vamos a contratar a alguien? Me daría como vergüenza o corte contratar a alguien. Un 88% de las mujeres tienen la sensación de estar demasiado cansadas, al menos a veces,
y la mayor parte del tiempo o siempre son 32% de mujeres que tienen esta sensación de cansancio. El 60% de las mujeres que no viven solas han tenido la sensación de no poder dedicar el tiempo deseado a las tareas de cuidado de las personas dependientes con las que conviven. Y cuando vemos el aumento de este tiempo de trabajo remunerado y tiempo de trabajo no remunerado, podemos pensar pues, que las mujeres pues, han visto disminuir su tiempo de ocio. Pues no es tan así, o por lo menos la sensación no es tan así. Porque la disminución del tiempo de ocio en mujeres pues se valora, las mujeres consideran que han tenido una disminución de tiempo solamente en un 25% de los casos. Es decir, comparado con la sensación de aumento del tiempo de trabajo remunerado y no remunerado, es contradictorio que solamente un 25% vean su tiempo de ocio, reconozcan que su tiempo de ocio se haya reducido. El tiempo de ocio ha aumentado más en mujeres que viven solas que en mujeres con hijos, evidentemente. Observamos una tendencia igual en valoración del tiempo de descanso. Un 30% de mujeres consideran que ha disminuido, solamente un 30% considera que, de las mujeres considera que ha disminuido el tiempo que dedican al descanso. El deporte ha sido la actividad en la que las mujeres han intentado, por lo menos las mujeres entrevistadas han intentado mantener un cierto espacio para ellas, pero vemos que suele ser pues, un tiempo muy reducido el que intentan encajar incluso a veces en el horario de comida. Y eso es una de las cosas que se ha podido observar mucho en las entrevistas, es que las mujeres aprovechan el tiempo de descanso que tienen para realizar primero las actividades de cuidado o de limpieza de la casa o de todo lo que es trabajo doméstico, vamos a decir, y luego en segundo lugar viene lo suyo, si tienen un ratito. Entonces, pues una media horita de yoga a distancia también, ¿no? Perdiendo, por lo tanto, el efecto de socialización, porque claro, si tenemos que desplazarnos al lugar de donde practicar el yoga, pues ya perdemos más tiempo. Por lo tanto, vemos que encajan cada vez más un número de actividades que van en aumento, salvo las actividades de ocio que van en disminución, pero que intentan mantener algunas de ellas, siendo el deporte, por ejemplo, las actividades que han mantenido. Me imagino que para compensar pues, el hecho de que pues, no desplazándose para ir al trabajo, pues tenemos una vida bastante más sedentaria, ¿no? Perdona, Magali, tienes 3 minutos. Muy rápido entonces. En la corresponsabilidad. Durante el horario laboral vemos, bueno, impacto negativo en las relaciones con la pareja, bueno, la corresponsabilidad sí que es importante. Solamente un 15% de las mujeres, bueno, 15% de las mujeres dicen que, o reconocen que han asumido mucho más trabajo doméstico, perdón. Un 25% dicen que han asumido un poquito más y un 36% dicen que se ha repartido de forma igual. Lo que, comparado con los hombres, vemos que hay más hombres que afirman que se ha mantenido igual, que se ha distribuido de forma igual entre los dos miembros de la pareja. Un impacto negativo en las relaciones con la pareja que se ha reconocido por muy pocas mujeres, un 1,16%, pero hay un 61% de las mujeres que no contesta esta pregunta. Por lo tanto, pues ni positivo ni negativo, pero no contestan. Un 20%, al 20% les ha faltado espacio, equipamiento y privacidad. El impacto en la salud física, 3 veces más en mujeres que han señalado efectos negativos que positivo. Es decir, impacto en la salud física negativo clarísimo. Impacto en la salud psicológica, un 30%
que señalan un detrimento de su salud, de su estado mental, frente a un 17%. Y contradicción, sí afirman que se sienten más felices. Esto nos señala una aparente contradicción entre la felicidad y la salud de las mujeres, que tiene que ver con el hecho de que, asumiendo lo que es su rol, sus obligaciones de cuidado, pudiendo asumirlas, sienten una cierta satisfacción, pero, pero no tienen en cuenta, pues, el impacto negativo en su salud, en su tiempo de ocio, que se ha reducido, y en su, incluso en algunos casos podemos imaginar que en sus relaciones de pareja, porque pues se ha visto ahí que un 60% no contesta esta pregunta. Deciros que varias mujeres han descrito situaciones críticas desde el punto de vista del bienestar y la salud psicológica, que no habían reflejado en su justa medida en la encuesta. De las 6 mujeres en situación de teletrabajo, al menos 2 han tenido que empezar a tratarse con ansiolíticos, cuando habían contestado que no habían tenido, una de ellas había contestado que no había tenido impacto en su salud psicológica, es decir, que incluso minimizan el impacto negativo en su salud. Las 3 lo asocian a la sobrecarga de trabajo, de cuidado y laboral. 3 de cada 5 mujeres encuestadas, y una proporción similar de hombres, dicen, sin embargo, que están bastante o muy satisfechos con su experiencia de teletrabajo. Es decir, que a pesar de los impactos negativos en lo que son su salud física, su salud mental, su tiempo de ocio, su tiempo de descanso, pues siguen considerando que es una buena forma de trabajo y que les gustaría teletrabajar después de la pandemia. La opinión mayoritaria es que el teletrabajo implica más esfuerzos y dedicación por las y las trabajadores. Es residual la visión de que exige menos compromiso. Y aunque supone un aumento del tiempo dedicado tanto al trabajo remunerado como al trabajo no remunerado, consideran, un 46% de las mujeres consideraban que debería prolongarse en el tiempo. Hay, por lo tanto, una aparente contradicción entre el hecho de que el teletrabajo permite a las mujeres compaginar, bueno, esta aparente contradicción se resuelva, en que el teletrabajo permite a las mujeres compaginar el trabajo remunerado con el reproductivo. Se constata cómo hacen prevalecer la satisfacción de las necesidades de sus hijos y sus familias sobre la satisfacción de las propias necesidades de ocio, descanso o socialización con los y los compañeros. Las obligaciones familiares y domésticas no son interiorizadas de igual forma por los hombres, así solo un 15% de hombres considera que el teletrabajo es una buena forma de organizar el trabajo, y se declaran mucho más favorables al teletrabajo a tiempo parcial, cuando las mujeres se declaran más favorables al teletrabajo en tiempo a jornada completa, porque claro, a tiempo parcial no les permite, no les resuelve la cuestión logística de asumir los 2 roles. No se corresponde esto con las percepciones, porque, bueno, ya lo podéis leer. Impacto sobre la igualdad de género, un 70% de las mujeres considera que agrava la desigualdad en el reparto del trabajo no remunerado, y un 48% de las mujeres considera que tiene un impacto negativo en el empleo. Las situaciones, y termino con esto, siento robar, pero es que son muchos datos que trasladar, robar tiempo a las compañeras y al debate, pero sí me parece importante señalar que las entrevistas, porque las entrevistas la verdad que fueron un poco desgarradoras, porque empezaban de forma bastante positiva, ¿no?, sobre el teletrabajo y demás, y poco a poco íbamos rasgando y me encontré con unas situaciones muy críticas a nivel personal, a nivel psicológico, e incluso a nivel de salud física. Las situaciones personales descritas por las mujeres son peores de lo que se podía desprender de sus respuestas en las encuestas, es decir, que señala un sesgo de las encuestas, que las mujeres tienden a minimizar el impacto y a quedarse con lo positivo, a declarar lo positivo del teletrabajo y a ocultar la parte negativa. En las entrevistas, varias mujeres se autorrectificaron algunos aspectos, como la valoración del aumento del tiempo trabajado, el desequilibrio en la corresponsabilidad
o el impacto en su salud física, psicológica y en su grado de felicidad. Asumen tareas como propias hasta tal punto de no contemplar estas tareas domésticas, las asumen como propias, no contemplan la contratación de servicios de asistencia. E incluso las que son abiertamente feministas han asumido el grueso de este incremento sin reflexionar, sin pensarlo mucho. Es que no tienen ni tiempo para pensarlo, vamos. Tiene la presión añadida de tener que demostrar que incluso desde su casa las mujeres pueden seguir siendo productivas, entonces frente a la empresa pues trabajan más para compensar esta sensación de van a pensar que estoy pues limpiando el baño o haciendo una cama cuando tendría que estar trabajando. Las fronteras entre trabajo no remunerado y trabajo remunerado se han difuminado completamente. Los 5 minutos de descanso que os decía que aprovechan para limpiar un baño. Y como conclusión, decir que el cuerpo, la mente y el tiempo de las mujeres no se estiran al infinito y que a la larga el impacto de género corre el riesgo de traducirse en graves retrocesos, no solo en la conciliación y la corresponsabilidad, pero también en términos de igualdad en el empleo remunerado, porque pues cuando petamos, pues eso también se resiente, bueno, sobre todo para las autónomas o para mujeres que están en el sector privado, vamos, que suele ser pues más expuestas a este tipo de medidas de castigo, ¿no? de represalias, pues eso, que a la larga pues también podremos desgraciadamente intuir que puede haber un impacto de género negativo en la contratación o en la permanencia de las mujeres en su empleo. Y siento haber robado tiempo a Susana y a las preguntas que queráis hacer, pues las responderé con mucho gusto. Muchas gracias, Magali. La verdad es que es verdad que era mucha información, pero es muy interesante el estudio de campo y ver esas contradicciones que las propias mujeres mostramos ahí por la asunción de los roles, ¿no? Y cómo se hace absolutamente necesaria las políticas públicas y la labor de los servicios públicos para equilibrar ese impacto de los roles. Y bien, en último lugar, tenemos a la tercera ponente, que es Susana Huertas. Susana Huertas Moya. Ella es secretaria, ella es técnica superior de prevención de riesgos laborales y tiene la responsabilidad de la Secretaría de Salud Laboral y Desarrollo Territorial de la Unión General de Trabajadores de Madrid desde 2012. Nuestra compañera nos va a hablar una ponencia sobre salud laboral y prevención de riesgos laborales de las mujeres. Así que cuando quieras, toma la palabra, Susana. Gracias. Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón. Muchas gracias a todos por darme este espacio para poder hablar, para poder poneros sobre la mesa, sobre todo hablar de ley de prevención de riesgos laborales, que sobre todo en época de pandemia fue la gran olvidada. Eso también hay que decirlo y se sufrió esa falta de prevención en todos los sectores, en todos los ámbitos y evidentemente eso fue una época difícil, una época dura, pero sobre todo hay que retomarlo. Hubo que lucharlo con mucho esfuerzo porque había que retomar la prevención, ¿no? Y sobre todo había que retomar la prevención en riesgos psicosociales, ¿no? Que parece ser que siempre hablamos primero, evidentemente, de los riesgos físicos y en este caso, evidentemente, los sectores era en el riesgo de los no contagios, pero aquí teníamos que hablar, evidentemente, sobre todo en teletrabajo, en riesgos psicosociales. Tengo una ponencia que me iba a poner Eva, si me la puede poner, se lo agradecería en el alma, a ver si es posible. Pero bueno, yo mientras seguir agradeciendo muchas gracias, seguir agradeciendo sobre todo solicito control remoto, no para hacer yo el cambio, vale, a ver si soy capaz de, no, aquí, sí, vale. Se corta un poco. Bueno, pues agradecer sobre todo a la dirección del ciclo de conferencias, evidentemente, que nos dejen exponer todo este trabajo, ¿no? ¿Se corta o lo veo yo solo cortada? Es que no sé si tampoco me escucháis bien. Se oye perfectamente, pero es cierto que la presentación se corta. Se ve recortada, sí. Sí. Ahora...
Ahora se ve la pantalla completa. Claro, lo que pasa es que yo no puedo cambiar, ¿no? Sí. Porque he solicitado el control remoto. A ver si es posible. Bueno, si no lo intento sin la ponencia, aunque me hubiera gustado más que hubierais tenido alguna imagen gráfica. Mientras que Eva pues intenta, que muchísimas gracias también porque yo hubiera quedado mucho peor digitalmente, soy bastante nula, necesito formación. Pero bueno, ante este aspecto, bueno, pues en mi ponencia vamos a evidentemente hablar de los riesgos psicosociales y la definición, porque tampoco sé qué nivel de prevención de riesgos laborales tenemos, ¿no? Como dentro de los oyentes que están con nosotros y con nosotras, y evidentemente pues intentar hablar de esos riesgos psicosociales y su tipología. Luego estaríamos hablando de teletrabajo de definición, que se ha hablado mucho y yo entiendo que sois conocedores y sois conocedoras de este tipo de legislación, sino también haré algún apunte en algún punto, porque sí que es verdad que Esperanza ha estado contestando en el chat, se ha dado prisa, pero sí que es verdad que me gustaría también hacer alguna puntualización y, como bien dice Esperanza, dejarlo también para luego debatir un poco, ¿no? Y luego hablamos de la prevención en psicosocial, ¿no? Si luego pasamos a la siguiente ponencia, diapositiva, estaríamos hablando pues de riesgos psicosociales como tal, ¿no? Los riesgos psicosociales, que como veis hay una guía confederal de género y riesgos psicosociales en el trabajo, no específicamente en el trabajo, porque eso también fue anterior a la pandemia, con todo el boom, ¿no? Que ha supuesto el teletrabajo, el trabajo a distancia y el teletrabajo en pandemia, pero sí que es verdad que puede ser una guía interesante en riesgos psicosociales, ¿de acuerdo? Los riesgos psicosociales en sí tienen la siguiente diapositiva tienen un concepto de salud, ¿no? Antes de 1978 la salud era considerada solamente como la mera ausencia de enfermedad, pero ya a partir de 1978 es la OMS la que define la salud como un estado completo de bienestar físico, psicológico y social. Eso para nosotros es muy interesante porque aquí ya empiezan a introducir lo que es el concepto de riesgo psicológico y social, es decir, el riesgo psicosocial, ¿no? Para nosotros eso es muy importante porque que el riesgo psicosocial esté presente es una lucha diaria y no es el riesgo del presente, ha sido el riesgo del pasado, es el riesgo del presente, pero va a ser el riesgo del futuro. Sobre todo con estas opciones de digitalización, el riesgo físico existe, por supuesto, pero va a existir sobre todo y cada vez va a aumentar el riesgo psicosocial, ¿no? La siguiente diapositiva, vemos que luego también en 1986 la OIT, ¿no? Establece una nueva definición ya de riesgo psicosocial. Que me vais a permitir que os lea, y sería interacciones, sería la siguiente diapositiva, sí. Interacciones entre el contenido, la organización y gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las características y necesidades de las trabajadores, trabajadoras, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores, trabajadoras a través de sus percepciones y experiencias. Es decir, ya estamos hablando de las condiciones ambientales de la organización y la gestión del trabajo, que creemos que son muy importantes en esta tipología, en los riesgos psicosociales. Riesgos psicosociales, en la siguiente diapositiva, nos habla de esa tipología, como podrían ser el estrés laboral, la tecnoestrés, que ahora mismo es tan importante en este momento, más con el trabajo a distancia y con el teletrabajo sobre todo, la tecnoadicción, importantísimo, son nuevos conceptos en prevención de riesgos laborales, sobre todo de riesgos psicosociales, que ya se estaban introduciendo antes de la pandemia y ahora cada vez nos están preocupando más, síndrome del quemado o síndrome de burnout, depresión laboral o violencia en el trabajo. El siguiente diapositiva nos habla de los riesgos psicosociales como son el estrés laboral o el tecnoestrés. El concepto de estrés laboral es cuando
el trabajo nos desborda. Es decir, cuando no tenemos un desequilibrio entre la demanda del ambiente laboral y los recursos disponibles del trabajador-trabajadora. Pero cuando hablamos no solamente de los recursos digitales, sino también de los recursos personales. Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta, cuáles son los recursos personales del trabajador y de la trabajadora y hasta dónde ese trabajador-trabajadora también puede llegar. Ahora hay una corriente europea, sobre todo en temas de formación y en temas de, en temas de formación y en temas de prevención de riesgos laborales, de intentar captar, ¿no?, cuáles son los puntos, las fuerzas, ¿no?, los puntos fuertes del trabajador y cuáles son sus habilidades dentro del trabajo y si tiene unas habilidades más desarrolladas que otras y cómo se podría utilizar esas habilidades a la hora de realizar ese trabajo. Nosotros esto lo cogemos un poco con pinzas también porque está empezando a desarrollarse. También es verdad que decimos que sí, que es verdad que son importantísimas tener en cuenta las habilidades de los trabajadores, pero teniendo en cuenta también que el resto de habilidades también podrían tener una formación y se podrían llegar a desarrollar. No solamente una persona nace con unas habilidades, sino se pueden potenciar o formar en otras. La siguiente diapositiva nos dice las causas, ¿no?, de esos riesgos psicosociales, como puede ser la falta de control sobre el trabajo que se realiza, la sobrecarga de trabajo, los plazos ajustados y el ritmo de trabajo alto, la ausencia de recursos materiales y tecnológicos, la falta de formación en manejo de TICs y la dificultad o imposibilidad para desconectar. Esto para nosotros importantísimo, sobre todo en época como hemos estado de pandemia y también con época en esta nueva ola del teletrabajo en la que nos estamos moviendo, ¿no? El siguiente diapositiva nos habla también de tecnoadmisión y lo que es el concepto, ¿no? Exactamente lo que dice, que es una incontrolable compulsión al uso de las nuevas tecnologías, estar todo el día enganchados, necesitamos estar en todo momento enganchados y en contacto. No solamente con cosas personales, eso te lo produce también el que estás todo el día enganchado con tu trabajo y ya de repente es como que necesitas un contacto continuo con el móvil, necesitas que se comuniquen contigo, ya también en el ámbito personal, ya no solamente en el ámbito laboral, ¿no? Las causas que sería la siguiente diapositiva son sobrecarga de trabajo, ritmo de trabajo alto, alta exigencia en la tarea, hiperconexión digital y dificultad o imposibilidad para desconectar. Este riesgo cada vez lo estamos viendo más, sobre todo evidentemente en jóvenes, pero sí que es verdad que es un riesgo que estamos empezando ya a ver en otras edades, ¿no? El síndrome de burnout es el concepto, el síndrome de burnout o el síndrome del quemado es quizás uno de los conceptos más difíciles, ¿no? Porque además es un síndrome que es permanente en el tiempo, es decir, no es como puede ser, por ejemplo, el estrés, en el que puede haber picos de trabajo con estrés, ¿no? Evidentemente un estrés saludable podría ser un trabajo en el que tú tuvieras un estrés en el que tú pudieras sobrellevarlo, ¿no? Tus capacidades te puedan llevar a llevar ese estrés, pero un estrés no saludable sería evidentemente cuando lo sobreexcedes. Y cuando lo sobreexcedes en el tiempo ya esas secuelas ya se quedan permanentes, ¿no? Y ese riesgo te lleva a una respuesta integrada con actitud y sentimientos negativos ante el propio rol profesional y hacia las personas con las que trabajas. Esto, por lo tanto, tiene un síndrome tridimensional, como bien dice Malas Gitjanson en 1981, que es un cansancio emocional, una despersonalización de tu trabajo y una baja realización profesional. Las causas del síndrome de burnout, como sería la siguiente diapositiva, pues son la estructura organizacional, muy jerarquizada y muy rígida, que haya ausencia de refuerzos o recompensas, poca autonomía a la hora de tomar las decisiones, falta de apoyo social y colaboración entre compañeros y compañeras, la inexistencia de apoyo instrumental de la organización, es la organización la que tiene que dar ese apoyo para que las personas puedan desarrollarse, y la falta de información y formación. Como todo momento estamos diciendo, la falta de la formación para los trabajadores y para poder llevar a cabo las competencias y sus habilidades son básicas.
Luego, el otro riesgo psicosocial sería la depresión laboral, en el que el concepto es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda, abatimiento, disminución de funciones. Este riesgo psicosocial es uno de los que más nos está costando demostrar, porque sí que es verdad que nosotros cuando intentamos hablar de depresión laboral siempre se nos argumenta que las personas, cada una son de una manera y que la vida personal está detrás de esas depresiones. Son las depresiones más difíciles, las mutuas son las que más derivan a los sistemas de seguridad y salud, puesto que siempre se argumenta que es una depresión propia del trabajador por sus propias condiciones mentales. Entonces, estamos teniendo muchos problemas para registrar, ¿no?, este riesgo, pero es un riesgo reconocible, es decir, es un riesgo que reconoce el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se reconoce a nivel europeo, y es un riesgo que tenemos que cada vez poner más input, ¿no?, que ponemos cada vez más empeño en que se reconozca, precisamente porque todo ello conlleva una serie de causas, viene motivado por una serie de causas, como dice la siguiente diapositiva, que son la sobrecarga de trabajo, la falta de actividad laboral, trabajos monótonos o repetitivos. Es decir, tanto la sobrecarga como la falta de actividad pueden provocar esta depresión laboral. El déficit de recursos personales y materiales, un aislamiento físico y social. Esto nos preocupa mucho porque estamos empezando a notar que el teletrabajo está empezando a ser una cama para este riesgo psicosocial. La falta de apoyo social y organizacional, también en algunas empresas en las que la comunicación y en el teletrabajo encima carecen más, no es muy abierta, ¿no? Otro riesgo es la violencia en el trabajo, sería la siguiente diapositiva, que sería un acto que constituye un abuso o amenaza sobre un empleado o ataques en circunstancias relacionadas con su actividad laboral dentro o fuera del lugar del trabajo, ¿no? O explícitamente su seguridad, su bienestar, y que implica explícitamente su seguridad, su bienestar o su salud. Ciberacoso o el sexting. El ciberacoso, evidentemente, es que se acosa de forma cibernética, ¿no?, de forma digital, o el sexting es mandar o recibir mensajes, sobre todo recibir, evidentemente, mensajes, vídeos o de forma digital sexuales, ¿no? Las causas de este tipo de riesgos, que sería la siguiente diapositiva, son estructuras organizacional jerarquizada y rígida, evidentemente en las que no existen también planes planes para acoso laboral, evidentemente, o acoso sexual, ¿de acuerdo? Política empresarial deshumanizada, estilo de liderazgo autocrático, ausencia o déficit de las medidas de seguridad digital. Los riesgos psicosociales que afectan en mayor medida a las mujeres, que sería la siguiente diapositiva. La primera, por desgracia en España, y que como os he dicho están dentro de esta guía, es el acoso sexual. El acoso por razón de género, que sería la segunda, y que por desgracia también lo tenemos en muchas partes de la organización. Discriminación por razón de sexo, sobre todo, que se da en todas las categorías profesionales. La dificultad para conciliar la vida laboral y la vida personal. Estas serían las causas que nos llevan a esos riesgos psicosociales de los que hemos hablado anteriormente. La doble presencia en los puestos de trabajo, esa doble presencia en tu puesto de trabajo y en el trabajo que conlleva, como bien ha hablado Magali antes, en tu casa, ¿no? Y el que muchas veces no reconocemos. La concurrencia de factores, precariedad, como son una concurrencia, ¿no?, de factores como son la precariedad laboral, la estabilidad y la calidad en el empleo asociado al embarazo y a la maternidad, menor sueldo, menor categoría profesional, menor participación en las estructuras del gobierno de la empresa o en la toma de decisiones. Y estamos viendo que todo eso también se está agravando en el teletrabajo, porque también lo que estamos notando dentro de las organizaciones empresariales es que muchas veces la persona que teletrabaja, y sobre todo si es mujer, que somos las que mayormente teletrabajamos, si no hay una estructura de organización estructurada y llevada al teletrabajo, lo que está ocurriendo es que se siente más aislada y, por lo tanto, tiene menos participación y menos toma de decisión. Pasamos al siguiente aspecto, que sería el teletrabajo.
Y aquí, si no os importa, pues voy a pasar de manera muy rápida, evidentemente, porque la ley no las conocemos, ¿no? La definición de trabajo a distancia, como dice la ley, y sobre todo la ley 10 del 21, que también evidentemente sería, ¿no? La tenéis ahí en la presentación, y luego son las características. Voluntario y reversible, siempre por parte del trabajador y del empleador. Acuerdo por escrito. Es importantísimo que tiene que haber un acuerdo por escrito, sobre todo con el trabajador o con la representación de los trabajadores. Y tienen que tener los mismos derechos en cuanto a formación y promoción profesional, dotación de medios, equipos y herramientas, abono y compensación de gasto, flexibilización del horario y registro horario. Para nosotros, indispensable a la hora del teletrabajo, del trabajo a distancia y sobre todo del teletrabajo, para también erradicar esa doble presentismo y para erradicar también ese concepto de estoy trabajando menos de lo que debo. Es un registro horario con una flexibilización de ese horario. Protección en materia de PRL, que serían los artículos 15 y 16. Evidentemente, la prevención en materia de PRL lo que quiere decir es que tiene que tener los mismos derechos en prevención de riesgos laborales una persona que hace el trabajo a distancia como lo haga de forma presencial o en teletrabajo. Se puede personar un técnico de prevención de riesgos laborales en la casa, por ejemplo, si fuera teletrabajo, en la vivienda o donde decida teletrabajar el trabajador o la trabajadora, y podrá analizar el puesto de trabajo, siempre y cuando el trabajador o la trabajadora dé con su consentimiento para que esa evaluación de riesgos se pueda llevar a cabo. Y si no, la empresa tendrá que tener en cuenta en la evaluación de riesgos en función a los datos que le aporta el trabajador o la trabajadora, ¿de acuerdo? Luego, evidentemente, la desconexión digital en su artículo 18, para nosotros importantísimo, sobre todo en teletrabajo y, como hemos dicho, en ese factor, en ese riesgo psicosocial como es la tecnoadicción. Derechos de naturaleza colectiva y luego derechos de naturaleza colectiva, es decir, el trabajador tiene que tener los mismos derechos que un trabajador a distancia, tiene que tener los mismos derechos que un trabajador presencial o que un trabajador en cualquier otra situación, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva porque el contenido del acuerdo para nosotros es importantísimo, ¿no? En el contenido del acuerdo es donde se delimita, ¿no? Cuáles son, sobre todo, dentro de las obligaciones que establece la legislación, cuáles son y cómo se van a llevar a cabo la duración del acuerdo, el inventario de los medios, equipos y herramientas, la numeración de los gastos, el horario de trabajo, el porcentaje y la distribución de tiempo presencial y tiempo a distancia, el lugar de trabajo a distancia al centro, duración de preaviso de reversibilidad, procedimiento, ¿vale? Protección de datos y seguridad. Pero sí que es verdad que lo que estamos viendo, ¿de acuerdo?, es que se está haciendo una trampa. Vamos a dejarlo así. Es lo que estamos percibiendo, sobre todo en legislación y en prevención de riesgos laborales. He leído antes, ¿no?, una pregunta en la que se decía que bien ha contestado, ¿no? Que bien se ha contestado, pero sí que me gustaría puntualizar. Es verdad que el empresario tiene que hacerse cargo de numeración de los gastos, de pagar los gastos, el inventario de los medios, equipos y herramientas, ¿no?, que se están utilizando para el teletrabajo. Pero sí que es verdad que se hace una trampa, ¿no? Y es decir, se entenderá como, eso es lo que dice la legislación, como trabajo a distancia regular, ¿no?, al que se preste en un periodo de referencia de 3 meses un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de su duración del contrato de trabajo. Es decir, que si el trabajo en un periodo de referencia de 3 meses hay menos de un 30% de la jornada o en función al contrato de trabajo, en duración del contrato de trabajo, ahí ya no tenemos por qué regular el contenido del acuerdo. Entonces ahí ya sí que el trabajador va a tener muchos problemas para poder determinar que los gastos que se están produciendo los tiene que poner el empresario, ¿vale? Aquí es donde hemos visto, como en las consultas que estamos teniendo, donde se ha
dado la vuelta al trabajo, es decir, la vuelta al trabajo presencial. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que en toda la legislación, sobre todo en la Ley 28 del 2020, del 22 de septiembre, se hablaba de una regulación del teletrabajo anterior, pero siempre se quedaba en fuera si todo esto era por COVID-19, ¿no? Si era por una causa extrema. ¿Qué pasa? Cuando esta causa extrema ha acabado, es decir, se ha acabado el estado de alerta, sí que es verdad que todas estas medidas no tienen cabida y por lo tanto ya entramos en esa regulación de los 3 meses y el 30%. Y entonces ahí es donde se han intentado volver al trabajo presencial y eliminar más el trabajo a distancia para no tener que regular y hacer una serie de inventarios, ¿no?, con una enumeración de gastos. Eso es lo que estamos nosotros viendo. El teletrabajo... Sí. Disculpa, Susana, sí, debes ir acabando, son las 5:25 minutos. Vale, no, el siguiente diapositiva sería el teletrabajo con los criterios que me lo voy a saltar, pero sí, definición, siguiente diapositiva, la que pone factores de riesgo. Siguiente. Vale, los factores de riesgo del teletrabajo sería la novedad del entorno de trabajo y la diferencia de separación entre el teletrabajo del trabajo, tu jornada laboral de tu vida personal. Sí que es verdad que no hay un cambio, una separación de ambientes y eso para nosotros nos preocupa. Sí es verdad que también he leído que el tiempo que dedicas para ir y volver al trabajo evidentemente lo puedes dedicar para un tema personal, por supuesto, y encima no contaminamos el medio ambiente, tenemos menos emisiones y menos huella de carbono. Pero sí que es verdad que esto nos preocupa y nos preocupa mucho porque se produce un aislamiento social. Por eso nosotros estamos a favor del sistema de teletrabajo mixto, es decir, un tiempo de teletrabajo, en lo que estamos hablando los 3-2 o 2-3, 2 días de teletrabajo, 3 días presenciales o a la inversa, para que el trabajador pueda relacionarse con su entorno, no llegue a tener incertidumbres laborales, no haya ese aislamiento físico y social del que estamos hablando, los recursos materiales son muchas veces escasos e inadecuados y el trabajador no sabe cómo actuar por mucho que en el acuerdo se hable del acuerdo de teletrabajo, se hable de cómo o qué protocolos se tienen que llevar a cabo cuando no funcionan los medios que tenemos, dificultad para conciliación de vida familiar y laboral y por eso para nosotros es tan importante regular los horarios flexibles y nosotros siempre estamos reclamando a las administraciones que para nosotros es de gran importancia esa regulación de trabajo flexible. Ahora mismo el trabajo flexible es una entelequia, es algo con el que estamos empezando a jugar. No me gustan los trabajos por objetivos, porque el trabajo por objetivo me conlleva a que tengo que estar constantemente conectado para realizar mi objetivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos tecnoestrés, tenemos tecnoadicción, tenemos una serie de, y sobre todo en todo ello siempre somos las mujeres las que llegamos a conciliar esa vida laboral familiar, encima con trabajos por objetivos y no descansamos. El descanso se pierde. Con la extensión de la jornada laboral, con esa hiperconectividad, con ese aumento del control del trabajo por parte de la organización y la imposibilidad de desconectar mentalmente. Luego ya, si me dejáis una sola diapositiva más, vale, me paso a casi la última, por decirlo. Medidas preventivas, una anterior sobre medio ambiente físico del trabajo. Disculpar que es que no, medidas preventivas de conciliación de vida laboral. Siguiente, sí, siguiente. Disculpar porque es que no sé qué pasaba, que yo no era capaz de poder compartir la ponencia, así que la está compartiendo Eva con vosotros. Bueno, Eva, da igual. Déjalo en esa, por ejemplo. Es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Todas estas medidas preventivas, sobre todo, nos llevan a las mujeres a tener que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Primero, decir que los riesgos psicosociales como tal no tienen sexo, no son ni masculinos ni femeninos, solamente los derivados, como bien hemos dicho, a una falta de condiciones laborales por maternidad o el embarazo, pero el resto de riesgos psicosociales no tienen sexo, los podemos sufrir todos los trabajadores y trabajadoras, pero sí que es verdad que es el entorno laboral y el entorno social los que nos llevan a exponernos más
como mujeres o hombres a unos riesgos u otros. Y en lo que estamos viendo es que el teletrabajo nos está poniendo más a las mujeres a tener esta serie de riesgos como son la tecnoadicción, el tecnoestrés, la hiperconectividad, también con la causa de la hiperconectividad, evidentemente las que estamos más expuestas porque socialmente los puestos de trabajo y las condiciones de trabajo nos han llevado a eso, ¿no? Entonces sí que es verdad que tenemos que ver que dentro de nuestra empresa en la que haya teletrabajo tiene que haber dos cosas. Una, el acuerdo, y otra, muy importante, los planes de igualdad. Para nosotros son importantísimos estos dos aspectos y estas dos patas, también en las que se tiene que poner base a la prevención de riesgos laborales y a una planificación de prevención de riesgos laborales dentro de nuestra empresa. Y por mí, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Susana. Muchas gracias. Hay unas pocas preguntas, aunque se han ido dirigiendo a las diferentes ponentes. Quizá ahora en este último término Susana ha respondido también a alguna, pero seguro que Esperanza también querrá aportar. En su intervención se preguntó si el ordenador y la línea debe correr a cargo del empleador. Bueno, Susana ha planteado, pero quizá Esperanza pueda también responder. Si os parece, bueno, si os parece las hago seguidas y luego vais distribuyendo la respuesta. Vale. Pues esa pregunta concreta sobre las cuestiones materiales. También a Magali se ha dirigido otra pregunta. Dice una persona, la pandemia ha acelerado la relación digital del usuario o ciudadano con la administración y los servicios, pero ¿se va a tener en cuenta la brecha digital en esta situación? Como ciudadanos, no es una imposición, sobre todo por parte de la banca. Se sorprende esta persona que nos hacía esta intervención que además cobran comisión, mientras que se están efectuando despidos y reduciendo sucursales, etcétera. También se preguntaba, se hacía otra pregunta en la línea de la anterior sobre cuestiones materiales y que si las empresas no quieren asumir los costes que están asumiendo los empleados con esta modalidad de trabajo, ¿cómo se puede exigir que las empresas lleven a cabo el abono, ¿no? También preguntaban si el estudio estaba disponible, luego el estudio de campo que ha presentado Magali del Foro Feminista. Y por último, para Susana, además de también pedir la presentación, si es posible ponerla a disposición de las personas que han asistido, se preguntan si están reconocidas como enfermedad profesional las consecuencias del síndrome del quemado. Aunque una persona ha contestado, pero bueno, por si hay otra visión del asunto. Y también se hacía la pregunta de si hay obligación por parte de las empresas de hacer la evaluación de riesgos psicosociales. La persona que lo preguntaba decía que entendía que había una regulación más allá de la ley de prevención del 95, que se había prescrito esta obligación de evaluación de riesgos psicosociales de forma más explícita en alguna otra normativa, esa pregunta. Veo que ahora hay muchas más intervenciones y quizá me he perdido alguna pregunta, así que si os parece yo ya me callo y voy buscando si hay más preguntas. Pero podéis ir respondiendo si queréis. O quizá no lo he dejado. No, perdona, es que no sabía si iba a contestar alguien. He soltado todas las preguntas. Vosotras, si queréis distribuiros, vale, o como queráis. Si quieres, pues si no os importa, empiezo yo, María, Esperanza y Magali, empiezo. Reconocida como enfermedad profesional el síndrome del quemado, como bien ha contestado alguien en el chat, no está reconocida. Hay que demostrar la causa-efecto, evidentemente, de que el trabajo es el que nos ha
llevado a la consecuencia de ese síndrome del quemado, y el reconocimiento es bastante difícil porque además los riesgos psicosociales dentro de las tablas de los anexos de enfermedades profesionales, que son los que tipifican cuáles son las enfermedades profesionales en función a los sectores, están olvidados. Por lo tanto, el demostrar que el síndrome del quemado tiene una relación directa, una causa directa con el trabajo que se realiza es muy complicado, pero se podría, a través de la inspección médica, si la inspección médica está formada y tiene formación suficiente, que eso también lo estamos reclamando para poder dictaminarlo y llevarlo luego a juicio. O sea, es bastante complicado. Y luego, sí existe obligación de evidentemente, la evaluación de riesgos psicosociales dentro de la empresa, pero no va más allá de lo que dictamina la ley del 95, ¿no? Que es la que, el 31/95, que es la que nos obliga a llevarse a cabo esa evaluación de riesgos psicosociales. Sé que se está trabajando, y sobre todo por parte de un lobby en el que estamos los sindicatos, CES, a nivel europeo, para que se cree una ley de riesgos psicosociales a nivel europeo, y eso tenga que, en una disposición evidentemente posterior, transponerse en cada uno de los países. Eso nos ayudaría mucho a que esa evaluación de riesgos psicosociales dentro de nuestro país sea más real de lo que es, que muchas veces son solamente papeles a los que firmar o salvapapeles, y realmente hay poca evaluación de riesgos laborales, riesgos psicosociales, perdón, bien hecha. Gracias, Susana. No sé si, Esperanza, quieres aportar algo, añadir algún matiz, aunque también has contestado por escrito algunas preguntas, ¿no? He contestado por escrito. Simplemente voy a aportar un poquito más con respecto a los gastos. Hasta antes de la pandemia tenemos que distinguir entre el periodo antes de la pandemia, periodo pandemia y periodo post-pandemia. Antes de la pandemia, la regulación que había era a través de la transposición del Acuerdo Marco Europeo, a través de la negociación colectiva y de los representantes españoles que estaban suscritos a ese acuerdo. Y entonces, de esa forma se llevaba a cabo en España y en Europa la implementación del teletrabajo. ¿Eso qué significa? Pues que la regulación de los convenios colectivos que teníamos sobre el teletrabajo era bastante aceptable. ¿Quiénes tenían esa regulación? ¿A quién correspondía? Pues a sectores tecnológicos, a sectores empresas importantes, Telefónica, BP, etcétera, etcétera. Aunque también el sector de la peluquería también recogía, hacía una mención al teletrabajo. En fin, con eso quiero decir que la regulación que había era bastante aceptable. Y en materia de gasto, ¿qué es lo que se decía? Pues, por ejemplo, el convenio BP establecía una cantidad fija y otra una cantidad en concepto de habitación, así se denominaba, ¿no? Y eso es lo que hacen los convenios colectivos. En materia de gasto, pues se llega a un acuerdo de una cantidad fija. Y bueno, ¿qué problema hay? Pues ya lo adelantó Susana anteriormente, que si no es un teletrabajo ocasional, pues no está contemplado, y por lo tanto, pues ahí habrá que remitirse a lo que las partes acuerden. ¿Qué es lo que está pasando? Pues la verdad, ¿cuál es? Que la ley que tenemos, que es bastante garantista, aunque hay una revisión muy importante de la negociación colectiva, y esa referencia a la que tú hiciste anteriormente, María Antonia, es muy importante, porque hay que ir a la negociación, hay que ver los convenios. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, pues, los convenios, pues, aquellos convenios que verdaderamente tienen una política para implementar teletrabajo, los regulan, y otros, pues, hacen lo que pueden para contemplarlo. ¿Por qué? Porque la realidad es que esta ley se pactó, se llegó a un acuerdo a través de la concertación social, había que regular una ley. Y entonces, pues, como todo tipo de negociación, se negocia algo a cambio de otro. Y el consenso para que esta ley se publicara fue establecer esa coletilla del teletrabajo ocasional. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Pues que las situaciones sanitarias felizmente se están volviendo los índices de la pandemia son bastante aceptables, y los trabajadores tienen que volver. Porque si no hay una política de teletrabajo y no hay una implementación de teletrabajo, pues ¿para qué va a implantar esa empresa de teletrabajo? Si el teletrabajo de la pandemia ha sido un teletrabajo forzoso.
Y eso, cuidado, sin hablar de la administración pública. Mucho cuidado, porque, por ejemplo, la administración la administración pública, en la seguridad social, se han jubilado cerca de 1.500 trabajadores. Y se han convocado posiciones para 400 y poco trabajadores. Y todo se ha implantado digitalmente. Eso me parece a mí un despropósito. Un despropósito porque no toda la población está preparada, porque hay muchos prestadores, muchas personas, muchos usuarios públicos que necesitaban el asesoramiento y no lo han tenido directamente. Y me consta que más de una vez han ido a través de esas citas que había que pedir previamente, y cuando ese administrado que no tiene conocimiento, y por reglas generales son personas que están totalmente, necesitan recursos, se han encontrado con que le han dicho, rellene este impreso. Entonces la digitalización, el teletrabajo en la administración pública es un servicio público, y la población española tiene una media de edad de 45 años. Y bueno, y no todo el mundo tiene recursos. Entonces son factores que hay que tener en cuenta. El teletrabajo hay que implementarlo bien, la sociedad digital también hay que implementarlo bien. En fin, esa es la crítica que yo hago. Y una pequeña observación, porque me estoy extendiendo demasiado. Hay un aspecto muy importante con respecto al concepto de salud. Entonces, nosotros ya tenemos que hablar en el momento actual. ¿El momento actual cuál es? Que todo está cambiando, todo está cambiando, todo está cambiando. Entonces, hay un peligro, que la legislación laboral se convierta en una legislación de unos pocos. Y esos pocos pues, van a ser los privilegiados. Porque ¿qué pasa con el resto? Hay muchísimas personas que están trabajando y están al margen de esta regulación. Porque el teletrabajo se ha regulado y el teletrabajo probablemente ya haya quedado obsoleto. Porque ahora pues están los trabajadores nómadas, los nómadas digitales, que están al margen de esta normativa y que, bueno, habrá que ver de qué forma están contribuyendo al sistema de bienestar social y al tema económico. Entonces, pues, hay que tener muchísimo cuidado con todo esto. Es una situación de cambio, es una situación complicada y, bueno, pues poquito a poco necesitamos adaptarnos a todo esto. El concepto de salud, que es un tema que a mí me preocupa. El concepto de salud se va a tratar en una conferencia internacional que va a tener lugar en noviembre de 2021. Porque hay un compromiso de la Organización Mundial de la Salud de elaborar un tratado internacional sobre pandemias. Y quieren elaborar un concepto nuevo de salud que comprenda las personas, las plantas y los animales. Ese será un concepto actual, porque se ha demostrado que alguna referencia hay de la pandemia con el medio ambiente. Perdón, con el medio ambiente no, que alguna referencia hay de la salud con las plantas y las personas. Entonces, habrá que adaptar, habrá que modificar ese concepto. Entonces, una vez que modifiquemos ese concepto de salud y se llegue a un acuerdo internacional, pues probablemente eso tendrá su traslado al concepto, a la normativa en la prevención de riesgo. Porque nosotros, por ejemplo, cuando yo explicaba prevención de riesgo, lo primero que explicaba era el concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si ese concepto se actualiza y se amplía, pues habrá que adaptarlo. Habrá que adaptarlo a las circunstancias. Y otra cosa que a mí me llamó la atención, porque recientemente, la semana pasada, se publicó un estudio del Observatorio de ADECO sobre bienestar emocional y factores psicosociales. Y simplemente voy a dar el dato más importante. Y en este observatorio se dicen muchas cosas. Dice, 3 de 4 empresas españolas creen que las cuestiones de salud psicológica deberían tener mayor tratamiento en los convenios colectivos. Los mismos empresarios todos están diciendo. Entonces, ¿qué pasa con la negociación colectiva? Que se negocian, pero se copian estereotipos y se copian artículos y se adaptan un poquito. Entonces, eso ha sido válido durante un tiempo, pero los tiempos están cambiando y todos tenemos que cambiar. Igual que a lo mejor el trabajo por objetivo, pues a lo mejor habrá que implantarlo. Porque los jóvenes, habla con los jóvenes y los jóvenes tienen otra idea totalmente distinta a nosotros. Y porque si asociamos el trabajo por objetivo por el trabajo a tarea, ¿el trabajo a tarea qué es? Usted tiene estos objetivos y por lo tanto si lo cumple antes tiene más tiempo libre. Y además digo una cosa, una empresa con una buena política de recursos humanos
le interesa personalmente que esos objetivos estén bien elaborados. ¿Qué es lo que pasa? Que vivimos el tejido industrial español, la pequeña empresa o trabajadores autónomos que tienen, ¿no? Y claro, es complicado. Con el trabajo por objetivo hay que tener muchísimo cuidado, pero una buena empresa, con una buena política de recursos humanos, le interesa una buena elaboración. ¿Por qué? Porque a cambio está ofreciendo la calidad, el sello, que pongan el sello de calidad en su empresa, y además está ofreciendo la conciliación, el tema de la conciliación, el teletrabajo, el trabajo por equipo como medida de conciliación. Y sobre todo también la confianza en el trabajador. Pero claro, tenemos que partir de lo principal, que haya una buena política de recursos humanos y que verdaderamente se piense en la persona, en el trabajo. Bueno, me he extendido demasiado, disculpe. Y nada, sobre todo felicitar a mis dos compañeras que han estado estupendo, me ha interesado muchísimo, y también la moderación de María Antonia, que me parece muy acertada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Esperanza. No sé si Magali. Pues sí, recogiendo totalmente, coincido totalmente con mis dos compañeras, con Esperanza y con Susana, en todo lo que han señalado, y respondiendo o abundando en el tema de la brecha digital de la ciudadanía, pero no solamente de la ciudadanía en el tema de, bueno, en el sector, bueno, el acceso a servicios y a trámites online, ¿no? La brecha que pueda haber no solamente por edad, pero también por sexo en el acceso a esta administración digitalizada, pero también en el ámbito del sector privado, es decir, que no solamente es esto, pues el tema de la banca, y el tema de otros muchos servicios que se han ido pues digitalizando a través del teletrabajo, y si hay pues menos personas en las ventanillas de las administraciones en un momento dado pues también el ámbito privado pues también tiene su impacto, que no son servicios públicos pero también prestan servicios, ¿no? Entonces, no solamente la administración pública, pero también yo creo que el sector privado. Yo me he fijado en el estudio pues, en la parte laboral, no en la parte de acceso a servicios, pero evidentemente se podría hacer un estudio comparable y estoy convencida que también ahí las mujeres se ven, sobre todo, no digo tanto las jóvenes, que es verdad que las jóvenes tienen un mayor acceso, hay más igualdad o hay menos brecha, digamos, en digital en la población joven, pero muchas veces la necesidad de servicios también se va acrecentando con la edad. Entonces, pues estos servicios sean privados o públicos, sean menos accesibles. Es un aspecto muy interesante, pero que no he contemplado en el estudio. Respecto al estudio en sí y de su disponibilidad, no sé si a lo mejor podríamos enviar el PDF o incluso la presentación en PowerPoint, no sé, lo que vos venga mejor. Yo creo que el PDF, el estudio en sí, aporta mucha más información y además incluso con citas en las entrevistas y demás de cosas que puedan ser más cualitativas que no he podido reflejar en esta presentación. Entonces, envío el PDF, no veo cómo hacerlo a través del Zoom. Creo que otras plataformas sí lo permiten, pero bueno, también tengo mis limitaciones en el uso de todas las herramientas que existen y no sé si se puede enviar así o directamente lo envío bien a Eva, bien a Jorge, Sí. para que luego os lo haga llegar. Y bueno, no sé si había alguna otra pregunta que se me había hecho porque... No, era la observación sobre la brecha digital principalmente. Pues eso mismo. Pues no le he abordado en el estudio, pero sería interesante verlo y estoy convencida que tendremos también un sesgo de género en detrimento de las mujeres, evidentemente. Ajá. Pues muchas gracias, Magali. Es verdad que se puede compartir por la herramienta de chat, pero quizás sea más útil que dispongan de ello desde la organización Eva y Jorge,
y quizá ellos puedan distribuir por correo. No sé qué opinarán ellos. Si no, por mi parte, sin problema. Que me contradigan, pero yo creo que es lo más cómodo. Y bueno, yo creo que las tres intervenciones han dado han dado una visión bien completa de lo complejo que es este fenómeno, que es verdad que aunque existía ya esta modalidad y estaba regulada, como dice Esperanza, pero al explotarnos, por así decir, o llegar de manera más masiva a raíz del COVID, pues ha planteado pues muchas incertidumbres y muchos problemas también. Ha beneficiado y ha perjudicado también. Me acordaba ahora con la intervención de Esperanza de una compañera hace 2 días hablando con ella, lleva teletrabajando desde abril del año pasado y no tiene ya centro de trabajo al que volver. La empresa ha cerrado las instalaciones, está en alquiler el local, es decir, cómo se afrontan esas situaciones a partir de ahí. Lo que habrá que garantizar gobierno y administraciones que esta forma de trabajo a distancia no debilite más las relaciones laborales, no perjudique a la clase trabajadora y también a nivel de administración muy oportuna la observación también de Esperanza, que la digitalización no aleje a los ciudadanos de los servicios públicos, de las prestaciones y de la relación con la administración. Por lo tanto, es un tema sobre el que debemos de seguir trabajando, estudiando y también pues, a nivel de negociación colectiva, desde el punto de vista sindical, es muy importante que se manejen todas las claves posibles para que se llegue a la protección de cuantas más personas mejor. No sé si, bueno, están haciendo aportaciones. La propia Macarena ha sido quien ha hecho la intervención. Bueno, yo por mi parte cerraría aquí. No sé si interviene ahora Jorge. Darles las gracias a las tres, darles las gracias también a todas las personas que han asistido y han participado con sus preguntas y observaciones y también a la Escuela de Relaciones Laborales, a Eva y a Jorge que están con la organización. Muchas gracias, un saludo. Ahora, no sé si se oye, si se me ve, sí. Perfecto, sí. Vale, muchas gracias. Que llevaba rato intentando activarlo y no había manera. Muchísimas gracias como has dicho ahora, María Antonia, muchísimas gracias a todas las personas que participan al otro lado de la pantalla y también, como ha dicho Macarena, que también están al otro lado del Atlántico, que bueno, van haciendo aportaciones, van haciendo comentarios también de su legislación, aquí en el chat, cómo puede ser constructivo este seminario, no solo para las personas que estamos aquí, sino también para personas de otros países, cómo nos podemos enriquecer y también cómo nos podemos enriquecer de las otras visiones, es decir, las visiones de formación jurídica, como también se pueden enriquecer de aquellos otros estudios sociológicos y, como ha dicho Macarena, mucho más amplio, incluso también desde la filosofía. Un punto para el próximo año, justo con lo que acabáis de comentar, que quizás no solo estamos hablando ya de teletrabajo, sino que con esa desaparición de los centros físicos de trabajo, incluso se puede ir a un concepto mucho más amplio, también tratado por la OIT, de casi que se puede saltar de manera inconsciente y voluntaria a lo que es trabajo de plataformas, que ya, digamos que ahí ya rompe totalmente los esquemas tradicionales a los que estábamos acostumbrados hasta ahora. No me extiendo más, solamente dar las gracias de nuevo a María Antonia, a Macarena, a Susana, a Magali y a Eva por todo el trabajo que habéis hecho y compartido con todo el mundo. Muchas gracias y esperamos que se pueda conectar todo el mundo al seminario de mañana, también muy interesante, con una visión que a veces no se suele tratar mucho, que es de que hablaban antes de cómo tienen que cambiar los recursos humanos. Efectivamente, en muchas empresas están cambiando, han cambiado el chip ya desde hace unos años
Y bueno, y cómo eso puede afectar también o qué relación puede tener con el género, pues eso se verá mañana en el seminario. Muchas gracias y hasta mañana.